Felicidades por la obra Viña, que se está dando a través de Corpartes. Cuéntame cómo surgió la idea de hacer esta adaptación, porque tú adaptaste y dirigiste estas Ujú. tres obras de Sergio Boanovich en formato digital. ¿Cómo surgió la idea? Estando en el 2020 comenzamos porque con Cristian Carvajal estábamos hace tiempo con ganas de hacer algo juntos, él tomando el rol de productor y yo viendo si actuaba o dirigía o llamábamos a alguien y apareció el proyecto del Delantal Blanco, que primero era una obra presencial que se iba a hacer con la Tamara y la Pancha para Punta Arenas. Vino la pandemia y dijimos, bueno, tratemos de hacer, yo venía de la experiencia del bot, tratemos de hacer algo digital con eso. Y para nuestra sorpresa, cuando la estrenamos en enero, recibió muy buenos comentarios, recibió muchas invitaciones a festivales en distintos lugares, en Quilicura, nos fue muy bien además, y en una de las funciones de estreno estuvo invitada, nos la invitamos nosotros, Milena Bodanovich, la hija. Y ella nos habló mucho en torno a las obras de su padre, cómo también ella sabía que habían obras que estaban ahí guardadas, que no se habían estrenado, con trabajos medio inéditos, y nos habló mucho de la trilogía, de que es una trilogía que se había estrenado en el 67, que no se había vuelto a hacer, que había quedado más o menos relegada a los estudios teatrales, escuelas de teatro, que la gente dice, sí, yo di mi examen con el delantal, yo lo conozco, y le fue muy bien, y ahí aparecieron los otros dos textos. Y cuando vino marzo, yo le presenté a Cristian el proyecto, dije, mira, yo creo que sería súper bueno tomar la idea de buscar esta trilogía, yo podría hacer el trabajo de adaptar y armar equipo de trabajo, con el gran desafío que significaba mezclar todo lo que nosotros sabemos hacer, el mundo teatral, con este otro mundo que se nos abre en este contexto, que es el mundo audiovisual. Entonces, ahí armé un equipo de trabajo y fuimos a tocar las puertas de Corpartes para que creyera en esta suerte de acción un poco patrimonial teatral, que es agarrar estos textos que son tan antiguos y que fueron escritos alrededor del 63, 65, y darles una vuelta, pero no doblarles la mano, sino que poner sobre la mesa algo muy importante que me parece que pasa con la dramaturgia de Bodanovich, que es profundamente actual en su temática, con respecto a lo que están haciendo y se preguntan los personajes. Entonces, de ahí ya nos tiramos desde marzo en adelante. Ha sido súper largo porque uno tiende a pensar que esto de streaming online es bastante más como o rápido o fácil o nos juntamos un par de veces y hacemos la cosa. Nosotros hemos trabajado como para una obra de teatro y como para una película, a su vez. Sí, es súper interesante ese mix porque efectivamente durante la pandemia hubo muchas obras que tuvieron que adaptarse al formato audiovisual, pero esta obra fue grabada en formato audiovisual con recursos audiovisuales un poco más prolijo, en el fondo había una estética pensada, no fue como esas obras que se graban como de Mm. respaldo y que después las emitieron en pandemia, sino que efectivamente estaba pensada de esa forma. ¿Cómo fue ese trabajo audiovisual y cómo fue tu visión como director para plasmar estas obras, además súper antiguas, en un formato también súper moderno, porque eran una puesta en Claro. escena súper actuales y modernas? Yo creo que lo más importante al momento de la adaptación fue que primara la dramaturgia, el texto, la situación de lo que van las obras, pero también dejar súper expuesto el mecanismo y la mecánica teatral, ¿no? Como que todas las obras de alguna manera dejan expuesto que la fantasía creada ahí tiene que ver con artificio, con actores construyendo personajes, actores sintiendo el frío en un estudio, actores haciendo que es de noche y apoyando eso con distintos elementos audiovisuales, pero nunca desdiciéndonos o no reconociendo el lugar teatral de las obras, porque nosotros podríamos habernos ido, por ejemplo, en La gente como nosotros, a una carretera, efectivamente de noche, a las 10 de la noche, y queda súper cinematográfico, pero la gracia de ponerlo al interior de un estudio y recrear una carretera es que de alguna manera el teatro toma más fuerza. En este momento en que nos preguntamos, oye, pero esto es teatro, lo que no es presencial no es teatro, quizá para mí es profundamente teatral lo que hicimos y también es profundamente audiovisual. Y para eso tuvimos que hacer
no solamente presentar el proyecto, armar equipos de trabajo, sino que yo desarrollé, le presenté al equipo una metodología de trabajo que el primer mes y medio era teatral. Trabajo de mesa, trabajo de personaje, escena, ritmo y todo lo que podíamos hacer a distancia porque teníamos que ensayar por Zoom. Y luego venía la preproducción como una película. Entonces ahí entraban todos los otros departamentos, cámara, iluminación, vestuario, escenografía, y luego nos juntamos y tuvimos una sesión de trabajo in situ, en terreno, para que pudiéramos ensayar con la escenografía, con la iluminación y un día de rodaje. Y luego de eso vino en la edición, que fue otro mes y medio, en donde todo lo que teníamos estaba súper en bruto, porque si tú te das cuenta, hay un mundo, yo también vengo de trabajar con concierto para ovnis, que es un trabajo súper sonoro, y las piezas audiovisuales de Viña tienen un mundo sonoro súper potente, el mar está muy presente, la noche, todo lo que cuenta para que podamos generar esta ficción está sostenido en las actuaciones, en el espacio y en el mundo sonoro. Si tú escucharas estas historias sin noche, sin mar, sin ambiente, es otra experiencia. Entonces ahí fue súper importante ese encuentro entre el mundo teatral y el mundo audiovisual. Y fue súper difícil porque jugábamos con reglas distintas. La iluminación en el teatro es distinta a la de audiovisual y hubo que encontrar un punto en común que fue mucho, mucho trabajo. Sí, qué bonito, porque efectivamente se logra esa perfecta combinación entre los recursos audiovisuales y la dramaturgia, que está muy interesante que se Es haya lo que podido pasa lograr. en Sí, Las Exiliadas, por ejemplo, que si bien está resuelta audiovisualmente, es profundamente teatral y ahí hay un guiño como a unas escenografías antiguas, no socotúas, más socotúas, como de escenarios como del Teatro Nacional, ¿no? sí, sí, como con esa estructura así como muy de escenario, pero efectivamente se logra traspasar ese ambiente de playa, es impresionante, igual que en el delantal blanco, que se logra captar en la esencia de la playa. Súper interesante. Bueno, estas tres obras, esta trilogía, que son tres obras cortitas que están dentro de esta trilogía, tienen en común, bueno, que obviamente están situadas en Viña, o sea, que son como muy, o sea, o en la costa, Ujú. pero tienen temáticas sociales que son súper interesantes, que a pesar de haber sido Sí. escritas hace 60 años, son súper contingentes. Cuéntame cómo fue que Mm. trabajaste estas temáticas y qué te llamó la atención también de esa propuesta del En dramaturgo. el, en el 2020 veníamos a caballo de todo lo que estaba pasando con el estallido, la pandemia, todo lo que eso significó para nuestro sector y para la gente y el mundo en general. Y el delantal proponía desde el humor una pregunta súper básica y súper importante que se estaba dando, que era como cuánto conocemos del otro, ¿no? Con todo esto que se levantó de no lo veíamos venir o no sabíamos que sufrían tanto, en el fondo parecía irónico poner a dos personajes justamente preguntándose eso, ¿cómo se ve el mundo desde un delantal blanco? Tú sirviéndome, yo aquí. Y cuando aparece la gente como nosotros y la exiliada, me doy cuenta que Bodanovich continuó haciéndose las mismas preguntas y hablando de los otros, las que están al lado, los que uno desconoce, desde otro lugar. Las exiliadas están en la playa, un poco hablando de la movilidad social, ¿no? De cómo ha cambiado todo y de esto todo que era nuestro, ahora es la mitad y cada vez menos, y antes eran muy pocos y ahora tienen hijos y crecen y quieren venir a vivirse acá. Y la gente como nosotros es que ellos nunca se hubiesen topado en una circunstancia que no fuera quedar en pan en la carretera. Y también surge la misma pregunta, ¿quiénes son ellos? Miren lo que trabajan. Es que nosotros no podemos conversar porque somos de otro mundo, ellos nada. Entonces, creo que hay ahí unas preguntas que el autor consiguió poner en escena y escribirlas en el 60, cuando también Chile se estaba enfrentando a un proceso social más o menos similar, ¿no? Que es construir para futuro una utopía que probablemente nos haría vivir bajo una justicia social más coherente, bajo términos más de un acuerdo en donde estemos más equilibrados y equiparados en recursos y en justicia. Entonces, me pareció que ahí había una clave fundamental, porque probablemente hace 5 años atrás o hace 10 años atrás hubiese sido como un mero homenaje y agarremos que choro agarrar estas obras de Bodanovich, pero hoy a mí lo que me movió es precisamente
que desde una mirada muy sarcástica, también un humor negro, se está preguntando lo mismo que nos estamos preguntando hoy para escribir una constitución. ¿Cuánto conocemos de los otros? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo se ve el mundo desde este lugar? Y tiene mucho que ver con la empatía, con ponerse en el lugar del otro y con mirar a nuestra sociedad desde un lugar más observador y crítico también. Entonces yo creo que por ahí eso fue lo que más me impulsó a también pensar en que las obras deberían hablar por sí solas. Por eso le puse una importancia fundamental en la dramaturgia. Mi adaptación tiene mucho que ver con haber traído lo teatral a lo cinematográfico, a que hubieran recursos, por ejemplo, en el caso del personaje de la Gaby Hernández en La Exiliada, todo el juego de lo que piensa y lo que dice, eso es parte de la adaptación. En la dramaturgia ella solo habla, pero lo que habla, independiente si es lo que piensa o lo que dice, es lo que puso Bodanovich. Son muy pocas las cosas que tuvimos que adaptar como texto, no había mucha referencia a la época en particular, era bastante universal y fue como encontrarse con un pequeño tesorito ahí, como esas fotos guardadas que, mira, tiene todo el sentido hacerlo hoy día, y no fue tan fácil, porque también la gente desconoce mucho la obra de Bodanovich, no está tan cerca, no estaban en versión digital, por ejemplo. Yo tuve que agarrar un libro que tenía anotaciones de una actriz que había estado trabajando en el 69 un texto. Entonces, que habían con lápiz mina, fue como escarbar en un edificio y encontrar que había una pintura detrás que estaba muy, muy actual. Sí, qué interesante, porque además uno podría pensar que en esa época el tema de las distancias sociales entre las distintas clases estaban súper marcadas, eran súper fuertes, así como el tema de las clases sociales altas, como con la diferencia con los, no sé, la nana en en el delantal blanco o los otros trabajadores. Mm. Como esas clases, y ese concepto también, gente como uno, tan así como de esa época, Sí. que ya obviamente ya como que la gente no lo ocupa, pero entonces por mucho que se siente que ha habido un cambio con respecto a esa como diferencias sociales tan marcadas en el lenguaje, porque obviamente existen, pero la gente ya no se refiere tan literalmente a eso. Por un lado, como que se siente que ha habido un avance y una mejora, entre comillas, pero por otro lado siguen siendo los mismos problemas de la sociedad chilena, que a diferencia de otras que ya no hay tan, quizás no se nota tanto, en Chile siempre el tema del colegio, de qué colegio vienes, el apellido y todo está tan marcado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que efectivamente ha habido un cambio desde hace 60 años o seguimos con el mismo problema? Yo creo que precisamente la fortaleza de las obras es que nosotros durante un tiempo creímos mucho en que había habido un avance al respecto. Como eso de preguntarte en el colegio tu apellido, de dónde vienes, era cosas que hacían nuestros abuelos, ¿no? Y que era súper mal visto. A mí me da mucho terror cuando veo noticias que son del verano pasado, como señora en Zapallar mantiene afirmando un quitasol a su nana en la playa y le preguntan por qué, ella dice, pero si ella está feliz. Digo que probablemente a lo mejor lo que tenemos que dejar de creer es que va a cambiar, porque a lo mejor es parte de nuestra sociedad y de nuestro ADN como chilenos, ponernos siempre en ese lugar. Yo siempre siento que hay alguien que está hablando de uno o que uno está hablando del otro, en la gente como nosotros, ¿no? Pero independiente de que eso sea algo cotidiano que se lleve en el día a día y que sea parte de nuestras personalidades, creo que hay algo ahí fundamental que tiene que ver con que eso no puede ser un obstáculo para permitir ver la realidad de nuestro país, la realidad de cómo están fracturadas ciertos lugares, cómo hay una parte que no conoce la otra y cómo la otra probablemente tampoco conoce la otra y están completamente viviendo en el mismo país en lugares opuestos y que eso nos conflictúa en el diálogo, en conocernos, en ponernos de acuerdo. Hoy día estamos viviendo un momento que es muy álgido políticamente y que creo que tiene que ver precisamente con eso. Yo justamente ahora estoy en el sur rodando una película y me doy cuenta que lo que vivimos en Santiago, y que lo digo súper desde el centralismo total, no tiene nada que ver con lo que la gente vive en regiones. Nosotros estamos pidiendo ciclovías y la gente quiere
trabajo y leña para poder calentar sus casas. Entonces creo que poder preguntarnos quién está al lado mío o quiénes son las personas que están al lado mío, que pueden vivir en el cotidiano, a veces nosotros podemos estar en el trabajo con personas que tienen realidades completamente distintas. Y también agarrar de esa conversación y de ese conocimiento lo que queremos construir. Los personajes, si te das cuenta, la gente como nosotros, ambas parejas, los cuatro se preguntan, ¿y qué hacemos? Y todos se responden lo mismo, seguir, seguir igual. Entonces creo que ahí hay una pregunta y hay varias preguntas que quedan rondando que a mí me hacen mucho sentido en este momento tan importante de mirar esa utopía. Ellos también en el 67, en la gente como nosotros estaba mirando lo que venía a futuro y mira lo que vino en el 70, el 73. Y eso fue responsabilidad de los que estaban viviendo en ese tiempo. Creo que para nosotros también hay una gran responsabilidad de mirar hacia el futuro y decir, ok, lo que queremos construir tiene que ir por este camino porque yo tengo una noción y un conocimiento de la sociedad donde vivo. No soy solo yo y mi grupo, existe toda esta otra realidad. Y creo que nosotros desde el teatro eh, y desde estas obras, ¿no? Que me permiten de alguna manera poner en plataformas que ya la están tratando de sacar de un formato que sigue siendo de élite, porque el teatro y el arte y la cultura siguen siendo para una élite pequeña que está en Santiago, que puede ir a una sala, que puede pagar y que puede entrar en el aforo, porque además está vacunado. O sea, son como una cantidad de filtros que, pucha, me encanta que sea posible que cualquier persona, incluso de Latinoamérica, me han escrito de España, de Colombia, que han podido ver la trilogía y es como muy fascinante poder expandir el trabajo. Sí, eso es súper bonito, la democratización también del teatro online, que efectivamente la gente tiene más, que algo que la gente durante la pandemia criticó mucho de que el teatro si era o no teatro cuando era online, pero lo que sí permitió fue esa democratización y que llegara gente que no tiene acceso al teatro normalmente. Probablemente en la zona donde estás tú, probablemente no hay ningún teatro, o si hay, probablemente la gente no, está no tiene mucho Está acceso. abandonado y cerrado. Imagínate, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas es maravilloso del teatro online. A ti te pasó ese conflicto de que encontrabas que el teatro online no era teatro? A mí nunca me pasó, de hecho fue como una de las primeras obras que se estrenó y tuve que recibir como un montón de, no críticas, sino que habían comentarios que pasaban por el lado, pero en realidad a mí lo que me pasa con eso es que a mí me pone muy feliz que pueda existir esa conversación, pero yo soy un trabajador de esto, entonces cuando me ofrecieron en marzo, cuando partió la pandemia, pues, haz una obra para Escenix, que Escenix se va a juntar con Mori y van a hacer una sala virtual. Yo me puse a pensar de qué quería hablar y apareció el bot, que eran como toda esta obra que tiene que ver con las redes sociales, la creación de bot, que hoy día está muy en boga. Eh, entonces me puse a trabajar y me puse a pensar que en realidad lo que estaba pasando con esta nueva plataforma era que se estaba abriendo un espacio no solamente para poder trabajar y invitar a la gente que nos sigamos encontrando en una pieza teatral audiovisual, sino que se abría un espacio de búsqueda. Porque a mí lo que me pasó con el bot fue, primero que nunca había escrito y me puse a escribir. No sabía cómo se hacía una obra que se iba a transmitir por pantalla y tampoco sabía de edición, de grabación, entonces empecé a trabajar fuertemente en eso. Después vino el trabajo que hicimos con Pancho Krebs en Random, después vino el Delantal Blanco, después vino en Radio Teatro. Entonces me empecé a dar cuenta que en realidad era algo que me gustaba y por eso yo creo que también empujé el proyecto de Viña, porque creo que no es como se le ha tomado, yo siento que en general es como, ay, volvimos a la presencialidad, qué bueno. Yo creo que la búsqueda y lo que está pasando con importantes teatros a nivel mundial es que están encontrando una nueva plataforma que convive paralelamente. Entonces, si tú quieres ir a una sala de teatro presencial, ok, es una experiencia, pero si tú quieres ver danza, teatro, o lo que salga de la mezcla de eso por pantalla, streaming, online, creo que es una oportunidad súper importante y que hay que tomarla. Para mí no es como hagamos esto mientras pasa la pandemia. Para mí es como se abrió esto y hay que encontrarle la mano y estar en una búsqueda. Si te das cuenta, las tres obras tienen una búsqueda distinta.
El delantal blanco es una sesión Zoom que termina siendo una locura donde las actrices que parten leyendo terminan interpretando. Las exiliadas también propone que hay una parrilla de luz que se convierte en una playa. Está ahí expuesto el mecanismo teatral y la gente como nosotros, súper claro, es una carretera en un espacio como Checoslovaquia que es súper teatral, ¿cachai? Buenísimo. Oye, ¿cómo fue el proceso de casting? No sé si hiciste casting o la elección del elenco para cada una de estas obras. ¿Pensaste en esto? Porque son grandes actores y actrices los que actúan en cada una de estas piezas. ¿Cómo fue que pensaste en ellos? ¿Los probaste? ¿Cómo llegaste a elegir a estos grandes actores y Mira, en actrices? general yo creo que eso es como un poco como talento que tengo ahí oculto que me encanta, que me encantaría como explotarlo, que en general soy un muy buen casteador, porque mis amigos que trabajan en cine siempre me terminan llamando, oye, necesito una actriz de 35 más o menos así. Ah, mira, entonces me senté un día y empecé a dibujar, como ya, aquí es el delantal, ya está la Pancha y la Tamara que habíamos hecho el delantal antes, entonces empecé a pensar y no fue tan difícil. Yo creo que lo más difícil fue que me contestaran el teléfono, porque todos bien ocupados, entonces Blanca, tenemos que hablar, y hablé uno por uno, fue largo, y tuve mucha suerte, porque sabéis que nadie de las personas que llamé, me dijo que no, todos me dijeron que sí, y más, la Dani Benítez, que era como que especialmente yo pensé en ella porque no habíamos trabajado nunca juntos y necesitaba que al final, cuando había este cuadro musical, ella pudiera cantar. Ella estaba viviendo fuera y dijo, me voy, yo feliz me voy. Y la Gaby, yo le dije, Gaby, con todo lo que ha pasado este último tiempo, se había muerto recién Tomás, viví ella. Le dije, pucha, yo te voy a cuidar mucho, estoy armando una metodología de trabajo en donde no nos vamos a ver nunca más que el día de grabación. Confío plenamente en ti. La Blanca ya habíamos trabajado en la obra de la Católica, Relatividad. Con Campos nunca habíamos trabajado y dijo inmediatamente que sí. Nicolás Pavés habíamos trabajado en algo, pero me dijo, vamos al tiro y nadie mucho sabía. Como que de repente alguien me decía, oye, pero ¿esto cuándo se va a estrenar? ¿Es presencial y tenemos que ir a funciones? Y siempre me pasó eso, como que esto incluso la gente no lo sabe mucho nombrar, es como obra, peli, y yo creo que eso es parte de lo que estamos tratando de definir y encontrar. Pero tuve la suerte de armar un súper buen casting y que me dijeran que sí. La Coca, habíamos trabajado una vez en televisión, que fue mi mamá, y me dijo, pero de todas maneras, mándame el texto, pero ya te digo que sí. Así que fue muy, muy bonito. Qué buena. ¿Y has pensado en llevarla a la presencialidad, alguna de estas piezas o las tres en algún momento? ¿O crees que solo funciona en este formato? O sea, creo que si lo amerita y si tenemos las condiciones y los recursos, también sería interesante. Ahora, está tan pensado en la pantalla que más bien me gustaría poder eh, proyectarlas en algún lugar, que la gente las pudiera ver, son cortas de media hora cada una. Creo que por ahí podría salir algo, quizás podríamos inventar algo con partes. Que también debo agradecer que ha sido un gran apoyo, porque todo esto que uno pensó o piensa estando en las circunstancias de no poder trabajar porque los teatros están cerrados, uno sale a golpear puertas y también las instituciones y las autoridades que gestan la cultura tienen que estar abiertas a esto, porque en el fondo tampoco nosotros tenemos las respuestas de cómo va a resultar todo esto. Esto es una investigación, una búsqueda interdisciplinaria que convoca a 25 creadores del mundo del cine, del teatro, que, que también se están lanzando y que siempre uno tiene que tener el apoyo de, de las personas que permiten que esto se pueda concretar. Y eso es un apoyo no solamente como vamos, dale, sino que es, ok, hay recursos para esto y eso es importante, en este tiempo sobre todo. Sí, súper. Por último, ¿qué le dirías a la gente para invitarla a ver esta obra a través de la plataforma por partes? Quiero primero que nada saludar a todas las personas de Culturizarte que sigan apoyando este espacio que me parece fundamental, importantísimo. El otro día comentaba sobre una crítica, comentario que vi de una obra de Manuel Infante que me pareció
delicadísima, como creo que los artistas y los creadores están trabajando muchísimo para encontrar nuevos lenguajes y lugares, y es muy bueno también que existan esto en donde se pueda analizar ese trabajo. Y eso estamos haciendo con Viña, estamos haciendo una búsqueda, realizando una investigación en torno a las posibilidades que nos brindan las pantallas del computador, del teléfono, del cine para poder seguir trabajando. Y Viña es una pieza que está compuesta por tres historias que son divertidas, que son agudas y que son un muy buen reflejo y espejo de una época que se parece mucho a la nuestra y que eso no lo deberíamos dejar pasar. Con un gran elenco, creo que van a tener un gran momento que van a poder disfrutar en familia. Pueden ver una un día, otra hoy día, pueden ver las tres juntas, solo con un ticket que tampoco vale tan caro, se pueden ver las tres. Y están todas y todos invitadísimos que el día jueves 2 de noviembre a las 6:30 va a haber un conversatorio en Corpartes, en donde está invitada la María Luz Hurtado, que es conocedora del trabajo de Bodanovich, el periodista Eduardo Miranda, que va a moderar, parte del elenco, todos los del elenco, y yo, y vamos a mostrar también un material que es exclusivo para quienes vayan ese día, que es un material documental del proceso, de cómo trabajamos nuestras sesiones Zoom, el primer día que nos encontramos, la grabación, prueba. Yo estuve revisando hoy día la versión final de esa especie de docu, registro de proceso, y hay unas sesiones de trabajo con la Gaby, que probamos maquillaje, todo un mundo que está detrás de nuestro quehacer. Así que todas y todos invitados a ver Viña con Corparte, está hasta el 14 de noviembre, el día que ustedes quieran, y muchas, muchas gracias siempre por apoyarnos en nuestro trabajo. Muchas gracias a ti